Hola, muy buen día a todos. En el video de hoy vamos a hablar sobre las elasticidades. La elasticidad es la sensibilidad de variación que presenta una variable a los cambios experimentados por otra. Por tanto, es necesario disponer de dos variables para poder llevar a cabo el estudio. Simplificando, la elasticidad es la variación porcentual que padece una variable X al darse un cambio en una variable Y. Trasladando la definición a las matemáticas, la idea se representa de la siguiente manera. Cuando Y varía, cuando varía X. Por ejemplo, si la cantidad demandada es X y el precio es Y, lo que queremos decir es que cuando cambiemos el precio Y, ¿cuánto cambiará la cantidad demandada X? Si Y es mayor que 1, significa que la variable X varía en mayor medida que la variable Y se dice que la relación es elástica. Si E es igual a 1, a eso se le conoce como la elasticidad unitaria. X y Y experimentan el mismo cambio. Si E es menor que 1, significa que la variable Y varía en mayor medida que la variable X, y es una relación inelástica. ¿Qué aplicación tiene la elasticidad en el ámbito económico? En primer lugar, vamos a estudiar la elasticidad demanda-precio o elasticidad de la demanda, y consiste en analizar cuánto cambia la cantidad demandada por parte de los consumidores de un bien cuando el precio de ese bien ha experimentado un cambio. Por sentido común afirmamos que si el precio de un bien baja, su demanda aumentará y viceversa. La elasticidad precio-oferta funciona de la misma manera que la elasticidad de la demanda. Analiza la sensibilidad que presenta la oferta de un bien al variar su precio. Por otro lado, otra aplicación interesante es la elasticidad de la renta con la demanda, que mide el efecto que las variaciones de la renta de los consumidores tienen en la cantidad demandada de un producto, permitiendo así clasificar los bienes económicos en bienes inferiores, que la elasticidad demanda-renta es negativa, bienes normales, que la elasticidad demanda-renta es igual o positiva a cero, los bienes de lujo, que es la elasticidad demanda-renta mayor que 1, y bienes de primera necesidad, elasticidad demanda-renta entre 0 y 1. Por último, mencionar la elasticidad cruzada de la demanda, que va a reflejar las consecuencias que tiene en la demanda de un bien los cambios en el precio de otro bien relacionado. En el caso de que este tipo de elasticidad sea positiva, se trata de dos bienes sustitutivos, por ejemplo, la carne y el pescado. Si el precio de la carne aumenta y el del pescado no varía, probablemente los consumidores pasarán a comer más pescado. En el caso opuesto, dos bienes con elasticidad cruzada de la demanda negativa significa que son complementarios. Sería el caso de los macarrones y el tomate. Si sube el precio del tomate, será fácil que el consumo de macarrones descienda. Tipos de elasticidad. Los tipos de elasticidad conocidos en la economía son conceptos económicos que amplían gradualmente el análisis en la teoría económica en lo que respecta al estudio de la oferta y la demanda. Los tipos de elasticidad conocidos en la economía son los siguientes. Elasticidad de la demanda. Bajo este concepto, la economía abarca el estudio que procura identificar las reacciones presentadas en la demanda de bienes de los consumidores. Esto como resultado de las variaciones presentadas en los distintos factores que la determinan. Elasticidad-precio de la demanda. Aquí la teoría económica cubre el estudio de las variaciones presentadas en las cantidades demandadas de bienes, en este caso como resultado de cambios ocurridos únicamente en el precio. Elasticidad cruzada de la demanda. Aquí se integra el análisis de la sensibilidad que presenta la mayoría de un bien ante las variaciones en el precio de otro bien. Elasticidad de ingreso de la demanda. Bajo esta clasificación se cubre el estudio de la sensibilidad en las cantidades demandadas de un bien frente a las variaciones en los niveles de ingresos de los consumidores. Es decir, explica qué ocurre con la demanda en función de que el consumidor gane más o menos dinero. Elasticidad de la oferta. En este tipo encontramos el estudio que realiza la economía para conocer en qué medidas varían las cantidades ofertadas de productos por parte de las empresas productoras, como resultado de las variaciones en ciertos determinantes. Elasticidad precio de la oferta. Esta clasificación contiene el estudio que busca conocer en qué medidas ocurren cambios en las cantidades ofertadas de productos por parte de las empresas productoras, ello como consecuencia de variaciones presentadas únicamente en el precio.
Y por último, la elasticidad cruzada de la oferta. Aquí se integra el análisis de la sensibilidad que representan las cantidades ofrecidas de un bien ante las variaciones en el precio de otro bien. La elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda revela cuánto varía la cantidad demandada de un bien o servicio frente a los cambios verificados en su precio. Tipos de elasticidad precio de la demanda. Cuando se toma en cuenta el grado de elasticidad, se puede diferenciar 5 tipos específicos de demanda. La elástica. Este tipo de elasticidad se evidencia cuando un pequeño cambio en el precio ocasiona un cambio mayor a las cantidades demandadas. Específicamente se afirma que cuando la elasticidad precio de la demanda de cualquier bien es mayor que 1, se reconoce que este bien es de la demanda elástica. La unitaria. Este tipo de elasticidad se representa cuando la variación en el precio provoca cambio proporcionalmente igual en la demanda. Por tanto, esta se reconoce cuando la elasticidad precio de la demanda del bien es igual a 1. La inelástica. Esta clase de elasticidad se hace evidente cuando una variación de gran magnitud en el precio prácticamente no afecta las cantidades demandadas, de manera que cuando la elasticidad es menor que 1, se evidencia la elasticidad inelástica, la perfectamente elástica. Prácticamente este tipo de elasticidad se cataloga como de caso extremo, en el sentido de que esta se representa cuando la elasticidad precio de la demanda es igual a infinito. La perfectamente inelástica. Este tipo de elasticidad, al igual que la elasticidad perfectamente elástica, se cataloga también como caso extremo de elasticidad de demanda. Se dice inelástica cuando la elasticidad de la demanda es igual a 0. Determinantes de la demanda inelástica. Existen varios factores que determinan la elasticidad de la demanda de un momento dado. A continuación, presentamos algunos factores que tienden a hacer que la demanda sea más inelástica. La primera es cuando no existen o hay poca disponibilidad de sustitutos, la elasticidad de la demanda es menor. La segunda es cuando los bienes del consumidor considera imprescindibles tienen una demanda más inelástica, por ejemplo insulina. Y el tercero, en el corto plazo, la demanda tiende a ser más inelástica. La demanda elástica. Una demanda elástica es aquella demanda que es sensible ante un cambio en el precio. De esta forma, una pequeña variación en el precio provoca un cambio más que proporcional en la cantidad demandada. Así, por ejemplo, si el precio aumenta en un 10% y como respuesta la cantidad demandada se reduce más de un 10%, entonces se dice que la demanda es inelástica. Determinantes de la demanda elástica. Existen varios factores que determinan la elasticidad de la demanda en un momento dado del tiempo. A continuación, nombramos algunos factores que hacen que la demanda tienda a ser más elástica. El primero es los bienes con más o mejores sustitutivos tienen una demanda más elástica que los bienes que carecen de sustitutivos. El segundo es que a largo plazo las demandas son más elásticas que a corto plazo. Y el tercero es que los bienes en los que el consumidor se gasta una parte importante de su presupuesto suele tener una demanda más elástica que aquellos en los que la proporción del gasto es insignificante. Un ejemplo de demanda elástica puede ser la demanda por ropa de mediana o baja calidad, debido a que existen muchos sustitutivos y no se trata de un bien imprescindible la mayoría de las veces, y las personas muestran una alta sensibilidad en el precio. ¿Cuál es el origen del concepto? En 1850, el economista francés Auguste Cournot ya se percataba que la cantidad demandada es función de su precio. De esta forma, si el precio del bien aumenta, mientras que el resto de los precios y otras variables se mantienen constantes, la cantidad demandada tiende a caer. Posteriormente, Alfred Marshall, en su libro Principio de Economía de 1890, desarrolló este tópico en mayor detalle. La demanda elástica perfecta. La demanda elástica perfecta es aquella en que la demanda varía drásticamente ante movimientos en el precio, es decir, el resultado de la fórmula de arriba es infinito. Y bueno, eso fue todo por este video, espero les haya gustado.
suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo.